Seguimos con el programa establecido de la cuarta jornada laboralista organizada por nuestro colegio y tengo el gusto, el placer y la satisfacción de presentar a nuestro siguiente ponente, que es don Antonio Benavides Vico. ¿Qué decir de él? Pues intentaré hacer un resumen de su extenso e impresionante currículum. Es licenciado en Derecho y graduado social por la Universidad de Valencia. Inspector de Trabajo de 1993 a 2019, ocupando el puesto de jefe de la Inspección de Trabajo de Barcelona. Jefe de área de la Seguridad Social y es miembro del Cuerpo Laboral de Árbitros del Tribunal Arbitral Laboral de Cataluña y actualmente ejerce como abogado. Como actividades docentes podemos decir que desde el curso académico del año 1999 hasta la fecha se encuentra en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Universidad Abierta de Cataluña, en la UOC. Ha impartido docencia universitaria como profesor consultor en la asignatura de Fundamentos de Ámbito Jurídico de la Prevención. Actualmente imparte la asignatura de Derecho en la Seguridad Social en el grado de Relaciones Laborales de los Estudios de Derecho y Ciencias Políticas. En la Universidad Politécnica de Cataluña fue profesor asociado con docencia en la disciplina jurídica de la asignatura de Fundamentos y Aspectos Jurídicos de la Prevención de Riesgos Laborales. Además, el señor Benavente es autor desde el año 2000 de libros de contenido jurídico publicados en distintas editoriales que todos nos suenan y que posiblemente acudamos para solucionar más de una duda que nos planteen nuestros clientes, como puede ser la Guía de Expertos de Seguridad Social, volumen 1 y 2, de editorial Aranzadi, igualmente de Aranzadi, Nóminas y Liquidación de Cuotas. También para la editorial Lex Nova ha publicado Desempleo, Incapacidad y Jubilación y Viudedad, 3 ediciones publicadas en los años 2013, 2014 y 2015. Para ediciones Francis Lefebvre, en el año 2010, Memento Práctico de la Prevención de Riesgos Laborales. En fin, y así otras muchísimas publicaciones que me ahorro, que la verdad que son muy buenas. También ha publicado distintos artículos en revistas especializadas de contenido jurídico como La Ley o Lex Nova. Hoy nos va a hablar de la jubilación y sus posibles medidas de reforma. He tenido la ocasión, se lo he comentado antes fuera, de asistir como asistente, ¿no?, valga la redundancia, en varias jornadas en las que las ha impartido don Antonio, y la verdad que tengo que decir de él que además de ser un gran orador, como lo vais a comprobar ahora, me consta que sabrá captar nuestra atención, sobre todo al ser un tema que nos atañe a todos, ¿no?, porque algún día nos tendremos que jubilar, ¿no?, digo yo, o tendremos que morir con las botas puestas. Don Antonio, ¿qué opina usted? Mejor lo primero, mejor lo primero, ¿verdad? Mejor lo primero. Si nos dejan, sí. Eso es. Bueno, sin más dilación, le dejo que tome la palabra y que nos ilustre con su ponencia. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias, Manuel, por tu amabilísima presentación, y muchas gracias al Colegio de Huelva, a su presidenta, a la Junta de Gobierno y a todos los colegiados por hacerme presente en esta importante jornada, siempre en el marco del derecho del trabajo, la fiscalidad y la seguridad social. Es siempre para mí enormemente gratificante compartir con los graduados sociales, con el colectivo al que tan intensamente siempre he estado muy vinculado. Bien, se me ha encargado un tema de rabiosa actualidad. Tenemos encima de iba a decir de la mesa, pero encima del BOE, mejor dicho, el proyecto de ley ya en último trámite parlamentario. El proyecto de ley ya ha sido dictaminado por la comisión y esta semana se somete al pleno si no hay cambios. Podemos decir coloquialmente que el pescado ya está vendido y por tanto los cambios que iban a haber en el trámite parlamentario ya se han incluido, y es previsible que el Senado, pues de aquí a final de año, someta por el procedimiento de urgencia la ratificación del proyecto y que, salvo sorpresas mayúsculas, el 1 de enero tengamos la reforma del marco normativo, básicamente de la pensión de jubilación, publicado y con efecto a partir del 1 de enero.
El proyecto de ley que nos vamos a referir para situar la pensión de jubilación en su marco normativo, hablar siempre de jubilación, como indicaba Manuel, siempre es importante, es la pensión estrella del sistema. Yo en la universidad siempre le digo a los alumnos que frente a otras prestaciones del sistema, donde no siempre pues están socialmente bien recibidas, la jubilación es el sueño dorado para todos y por tanto cualquier cambio que impacta en la jubilación tiene muchísima más repercusión, todo lo tiene, que si se modifica la incapacidad permanente, que si se modifica la viudedad, que también se modifica precisamente en este proyecto de ley, y por tanto condiciona muchas veces los cambios que se puedan introducir. El proyecto de ley que modifica básicamente la jubilación anticipada, que vamos a comentar, es una primera parte de las medidas de reforma, posiblemente la que menos impacto social negativo pudiera tener, porque los cambios, aunque van a modificar, como veremos, la jubilación voluntaria, la de los 63 años, con 2 años menos de la larga de jubilación, con algunas cuestiones que pueden ser perjudiciales a los actuales cálculos que la pensión establece, en general no establece condiciones mucho más restrictivas. Tiene que venir, tendrá que venir, como ya se ha anunciado a la Comisión en Bruselas, el mayor cálculo de la base reguladora con mayores años, posiblemente alguna reforma sobre la edad prevista de los 67 años en el 2027, pero los políticos ya sabemos que utilizan la calle del después para llegar a la plaza de nunca jamás cuando se trata de políticas que socialmente no tienen un viso de aceptabilidad cuando afecta a los intereses de las personas, de los beneficiarios. Para hablar de la jubilación podemos hablar en grandes cifras. Tenemos un marco de pensiones en este momento, a fecha de final del mes pasado, hay más de 9.800.000 pensiones en el sistema. La nómina mensual ya superan los 10.000 millones mensuales, sin pagas extraordinarias. Con pagas extraordinarias pues será el doble. Hay un importe de pensión media en el sistema de 1.037 y un importe de pensión media de jubilación en España algo superior de 1.193. ¿Cómo afecta esas cifras a la provincia de Huelva? Pues en Huelva hay 57.825 pensionistas de jubilación y la pensión media, lógicamente estadísticas son medias, es de 1.107,69 la pensión media de jubilación, por tanto algo inferior a lo que es la pensión media en el Estado, en el resto de España. El gasto de pensiones se sigue manteniendo en los últimos años en torno al 12% del Producto Interior Bruto y así se ha mantenido en los últimos 12 meses y hay que tener en cuenta que la evolución de la nómina de pensiones pues se va incrementando de una forma notoria a esos más de 10.251 millones que tenemos en el último mes. Y si comparamos la evolución del importe total de la pensión media, pues vemos que del 2006 haya habido un importe importante. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que los datos estadísticos, la prolongación de los datos que tenemos actualmente, de esos 9.825.000 pensiones que tenemos en estos momentos, los datos estadísticos sitúan dentro de unos años en 15 millones el número de pensiones. El famoso desarrollo de las jubilaciones para las personas que nacieron en la década del baby boom, pues hace que el ratio pensionista-trabajador activo se disminuya y que el número de pensiones vaya incrementándose de una forma importante. Si analizamos el gasto presupuestado en pensiones, pues de algo más de 47.000 millones en el 96, vamos a pasar en el 2022 a más de 170.000 millones de euros, que es lo que se lleva el gasto en pensiones. Lógicamente, cuando hablas de tantos miles de millones, pues ya uno se pierde, ¿no? Uno se pierde con esto y si hay deudas que sean grandes, porque las deudas grandes pues son las que al final nadie reclama. Todos conocemos que anualmente lo que se ingresa por la caja de las cuotas del sistema es insuficiente para abordar el gasto de pensiones y no es un tema coyuntural, es un tema estructural. Hay una diferencia que todos los años se cubre por la aportación del Estado en más de 30.000 millones de términos medios. A partir de ahí,
El proyecto de ley que está en trámite partió de un acuerdo en la mesa de diálogo social con los sindicatos y con la patronal, aunque a la patronal en el trámite parlamentario le han metido un gol por la escuadra, y el gol por la escuadra ha sido esa cotización adicional de 0,6 puntos que para mantener el fondo de reserva se va a implementar a partir de los próximos años durante un periodo de 10 años. ¿Qué es lo que hace esta norma? Esta norma, en referencia a la pensión de jubilación, que es el tema objeto de la ponencia, va a afectar básicamente a las anticipadas y también a la activa, a esa modalidad de jubilación activa que muchas personas, sobre todo trabajadores por cuenta propia, han venido utilizando en los últimos años como mecanismo de compatibilidad. Pues hay cambios importantes en la jubilación anticipada. La jubilación ordinaria a la edad legal no sufre ningún cambio, sigue exactamente igual que estaba, por lo tanto no hay ninguna modificación de la edad, no hay ninguna modificación del cálculo, se sigue manteniendo el periodo transitorio que acabará el próximo año con computar los últimos 25 años para calcular la base reguladora, es decir, no hay cambios. En la jubilación a la edad legal, lo que estaba previsto se mantiene de momento. Ya veremos en el futuro si el 2027 son los 67 años o son los 70, o si el porcentaje, que en estos momentos son 36 años cotizados para alcanzar el 100%, pues se incrementa en los próximos años a unos porcentajes superiores. La norma, junto con la jubilación, va a modificar, en el trámite parlamentario se han incluido otras materias como la viudedad, en cuanto a la mejora para las parejas de hecho, eliminándose el requisito de dependencia económica que existía y por tanto se equipara al matrimonio y supone por tanto un avance en ese sentido. Como lo que se me pidió era la reforma de la jubilación, pues yo me voy a centrar en la jubilación y sin perjuicio que hay otros temas que si luego tenemos tiempo y hay alguna consulta sobre otras prestaciones, podemos analizar esos cambios que presumiblemente entrarán, como hay en la pantalla, el 1 de enero del 2022. Si bien ese cambio normativo que en bloque entraría el 1 de enero del 2022, hay algunos apartados de la reforma, sobre todo de la jubilación voluntaria, que entraría con posterioridad, entraría en el 2024. Por tanto, hay un periodo transitorio para tomar la posible elección de cambios en los términos. Empezamos con la jubilación. Las jubilaciones anticipadas, desde la entrada en vigor de la Ley 27/2011, a partir del 1 de enero del 2013, se diversificaron. La jubilación anticipada, que se puede considerar involuntaria en la medida de que la situación que posibilita esa jubilación tiene que partir del hecho que aparece incluido en la norma, siempre de forma involuntaria la baja que se produce en la empresa, jubilación que únicamente es aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, que no es aplicable a los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Y frente a esta jubilación que se puede considerar involuntaria porque la persona ya está fuera del mercado de trabajo con una determinada edad y por unas causas tasadas en la norma, tenemos la jubilación voluntaria 2 años antes de la edad legal y que resulta aplicable a todo el sistema y por tanto fue el gran avance que a partir del 1 de enero del 2013 también tuvieron los autónomos como medida de jubilación anticipada que hasta ese momento no tenían. En la involuntaria hay cambios respecto a la situación actual, cambios que se materializarían a partir del 1 de enero, cambios que en algún sentido vienen a recoger lo que el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo ha venido interpretando sobre las causas tasadas que la norma exige para que la persona, trabajador por cuenta ajena, pueda acceder a la jubilación involuntaria. Hay que partir que, partiendo del periodo de carencia que se sigue manteniendo en 33 años, no hay cambios en esa regulación, se sigue manteniendo el mismo periodo de cotización previo de 33 años y lo único que se incluye es la mención que a nivel jurisprudencial ya se había establecido de considerar a efectos de la carencia también el servicio social obligatorio que las mujeres en el régimen político anterior a la democracia pues tuvieron que realizar de forma obligatoria, equiparándolo al servicio militar y a la prestación social sustitutoria en ese año como máximo.
¿Qué es lo que puede evidentemente cambiar a partir del 1 de enero? Pues que se amplían las situaciones de acceso, junto con las que tenemos ahora. Recordemos, despido objetivo por causa económica, técnica, organización productiva, despido colectivo, extinción del contrato en las empresas con procedimientos concursales, en virtud del artículo 64 de dicha norma. En caso de empresarios, personas físicas, la muerte, la incapacidad o la jubilación de los mismos, es decir, los supuestos que tenemos ahora se amplían. En la mayoría de casos, más del 90% del acceso a la jubilación involuntaria se produce a través de la vía del despido objetivo por causa económica o bien por el despido colectivo, en menor medida en el resto de causas. Pues esas causas, esas circunstancias que la persona tiene que justificar para jubilarse involuntariamente 4 años antes de la edad legal y por tanto habitualmente a partir de los 61 años, determina que se van a ampliar. A partir del 1 de enero, junto con las causas que ya hay reguladas, se incluirían otros supuestos que el Tribunal Supremo y en suplicación algunas sentencias han venido a equiparar a las causas que hay ahora tasadas. ¿Qué supuestos se incluyen? Bueno, pues ahora únicamente está incluido el despido objetivo por causa económica, técnica o productiva. A partir del 1 de enero será cualquier despido objetivo, por tanto también el despido objetivo por ineptitud sobrevenida o el despido objetivo por falta de adaptación al puesto de trabajo, es decir, los supuestos A y B del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Se incluye también como posible causa de acceder a la jubilación cuando en la empresa se produce una modificación sustancial de condiciones de trabajo y en base a lo que establece el 41.3 del Estatuto, la persona trabajadora opta por rescindir su contrato. También se incluiría como causa. Y también se incluiría como causa en los supuestos de movilidad geográfica, cuando se produce el traslado y la persona opta por extinguir su contrato de trabajo con la indemnización que marca el artículo 40. Y también se produciría el supuesto de jubilación involuntaria cuando, en base a la extinción por voluntad de la persona trabajadora, en base al incumplimiento contractual grave de la empresa, se realiza el procedimiento judicial regulado a nivel sustantivo en el artículo 50 del Estatuto. Bueno, pues estas causas no están y a partir del 1 de enero, si todo llega a buen puerto, que parece que, como les decía, el pescado está todo vendido ya, pues entraría en vigor con fecha 1 de enero. Por tanto, de momento, pues el cambio es a mejor, el cambio amplía los supuestos en los que las personas van a poder acceder a la jubilación anticipada. Se amplían los supuestos, por tanto, no es nada negativo, sino que es positivo. Uno de los requisitos, recordemos, de la jubilación involuntaria es que en los supuestos más habituales, que son en los de despido objetivo y despido colectivo, para que no haya fraude, entre comillas, la norma establece un filtro, y es que además de acreditar ante la entidad gestora que había el despido, había que acreditar que se había percibido la indemnización que marca el Estatuto de los 20 días de salario por año de servicio. Hay que tener en cuenta que eso se mantiene, ha habido una enorme interpretación jurídica de lo que puede servir o cómo no puede servir, porque la norma habla de que hay que acreditar la transferencia, hay que acreditar el pago de la indemnización por transferencia o por documento equivalente. Interpretar lo que es una transferencia bancaria tiene poco recorrido, tiene más recorrido interpretar el documento equivalente a la transferencia, y aquí el INS pues ha venido estableciendo una interpretación a veces amplia, a veces restringida, y hay todo un proceso de entender esas situaciones como justificadas. Por ejemplo, el acta del CEMAC, durante un tiempo el INS entendía que era suficiente con la acreditación que aparecía de la indemnización en el acta del CEMAC y posteriormente entendió que no, que había que justificar que esa indemnización que aparecía reflejada en el acta del CEMAC realmente se había abonado a la persona. A partir de ahí, pues el INS ha venido interpretando cuestiones válidas como forma de acreditar, como pólizas de seguro, como venta de productos que la empresa no puede pagar la indemnización en metálico y se facilitan bienes muebles o inmuebles, ha venido interpretando esa situación. A partir del 1 de enero,
como se amplían las causas de jubilación involuntaria, a la modificación sustancial, a los despidos colectivos por otras causas, al traslado, pues se exigirá lo mismo, que además de justificar la extinción del contrato por esas causas, se justifique también ante la entidad gestora que la persona trabajadora ha percibido la indemnización correspondiente. Siempre teniendo en cuenta que si la empresa no efectúa el pago porque no puede o porque no quiere, habrá que interponer la demanda judicial en reclamación de dicha cantidad y con esa reclamación se solventaría la justificación ante la entidad gestora. Las jubilaciones anticipadas siempre tienen la penalización porque uno se jubila antes de la edad legal. Y en este caso el cambio normativo no supone ningún cambio en las jubilaciones involuntarias, ninguna penalización a lo que tenemos actualmente. En todo caso, en algunos supuestos habrá menos penalización, menos reducción de la que tenemos ahora. Por varias cosas. En primer lugar, porque de la penalización actual que se aplica por trimestres y cualquier mes o cualquier parte de mes equipara a un trimestre y por tanto la persona que anticipa pues 3 años y 2 meses, pues esos 2 meses es un trimestre más y por tanto a veces, según cómo se plantea la jubilación, hay una mayor penalización. A partir de enero pasaríamos por meses, lo que quiere decir que nos va a permitir ajustar más el coeficiente de anticipación a la realidad y no en el ámbito trimestral. Y luego porque los coeficientes actuales se modifican y se modifican de forma que no va a salir peor la jubilación involuntaria a partir del 1 de enero de lo que sale ahora. Como mucho nos quedamos igual y en algunos casos nos vamos a quedar mejor de lo que hay la regulación actual. ¿Por qué? Porque si nosotros comprobamos la tabla prevista en el proyecto para 1 de enero, en estos momentos los coeficientes van en función de trimestre y en función de lo cotizado, desde un 8,75 hasta 1,50. Y es constante, es decir que si yo anticipo 4 años son 16 trimestres y la cifra matemática es constante, un 8,75 o 1,50 por el número de trimestres. Sin embargo, en la tabla que se aplicaría a partir del 1 de enero ya no hay ese valor constante. ¿Esto qué implica? Que si nosotros adelantamos los 4 años máximos que nos permite la norma, nos quedamos igual que ahora. Ni perdemos ni ganamos, nos quedamos exactamente igual. Pero de la media tabla, es decir, de anticipaciones a partir de 2 años, siempre va a ser menos penalización a partir de enero que lo que hay en estos momentos. ¿Por qué? Porque la tabla no es constante, no va de forma directa produciendo un coeficiente por el número de meses. Por ejemplo, en 2 años, si vamos a la tabla, ahora nos quedaríamos igual en el primer tramo de cotizaciones no superiores a los 38 años y 6 meses. Hasta 2 años nos quedamos igual. Lo mismo que me aplican ahora. Pero a partir de ahí, la tabla es menos intensa, nos aplican menos coeficiente y se ve claramente en un año. Si nosotros accedemos a la jubilación voluntaria hoy con un año de anticipación, nos penalizarían en la primera columna, si hemos cotizado menos de 38 años y 6 meses, con un 7,5%. ¿Qué nos penalizarían a partir del 1 de enero? Pues como lo ven, el 5,50, 2 puntos menos. De 24 meses para abajo, el coeficiente que se aplicará va a ser inferior al que se aplica ahora. Por tanto, el mensaje subliminal que nos manda esta reforma es: oiga, si usted se tiene que jubilar anticipadamente, se va a poder seguir jubilando anticipadamente. Hasta 4 años antes. Hasta 4 años, de 2 a 4 usted se queda igual. Pero si usted anticipa menos de 2 años, usted va a perder menos de lo que está ahora impactando el cálculo de penalización. Por tanto, en la involuntaria no hay ninguna medida regresiva. Como mucho, nos quedamos igual,
Como ventaja podemos tener coeficientes inferiores en anticipaciones que no sean superiores a 24 meses. Todo ello además de poder ajustar a mes y no ajustar a trimestre. Esto evidentemente implica pues, que la penalización no va a sufrir grandes cambios. Tampoco en la voluntaria se aplica ninguna modificación respecto al tope de las jubilaciones anticipadas. A partir del año 2013 se establece un mecanismo, y el mecanismo es doble. Si usted se jubila más tarde, usted siempre va a cobrar más de lo que se hubiera percibido la pensión si se hubiera jubilado a la edad legal. Y por contrario, si usted se jubila antes, por mucha base reguladora que usted tenga, nunca va a llegar a percibir el importe de la pensión máxima. En estos momentos, 2.707,49, aunque su base reguladora sea 3.200 y usted adelante un año la jubilación y el importe a percibir esté en 2.707, usted no lo va a percibir. Jubilación anticipada, imposibilidad. Bien, a partir del 2013, el tope en las jubilaciones anticipadas se aplica sobre el importe de pensión máxima medio punto porcentual por cada trimestre de anticipación. Y esto se mantiene, no hay ningún cambio en la normativa que entraría en vigor. Por tanto, en la involuntaria podemos significar que no hay grandes cambios a partir del 1 de enero. Por tanto, eterna discusión si me jubilo en diciembre o me jubilo en enero en una involuntaria, la duda, hay poca duda. Va a depender, lógicamente, del tiempo de anticipación. Si es menos de 2 años, me interesa esperarme al 2 de enero. Si es más, voy a quedar exactamente igual. Por tanto, hay que tener en cuenta que la duda es menos duda en los términos que estoy comentando. Más cambios hay en la voluntaria. En la voluntaria se sigue manteniendo el periodo de carencia de 35 años, se sigue manteniendo su amplitud a todos los regímenes del sistema y por tanto también a los autónomos. Recordemos que los 4 y los 2 años de anticipación de la edad en la involuntaria y la voluntaria, hay que tener en cuenta que el tiempo de anticipación desde la fecha del hecho causante hasta la edad legal teórica de jubilación sirve como cotizado a efectos de aplicar la tabla de la edad, porque aquí a veces hay la mala interpretación de que si me tengo que jubilar a los 66, mi jubilación anticipada involuntaria tiene que ser a los 62, y no es así, porque al aplicar la tabla el tiempo de anticipación computa como cotizado para la tabla y por tanto pues me sigue dando 61 o me sigue dando 63 al hacer esa ficción que la norma estableció. En la voluntaria se sigue manteniendo, por tanto, el periodo de carencia, se sigue manteniendo 2 años de anticipación y, por tanto, los 63 años es aplicable a todo el sistema y también hay cambios en la penalización. Los coeficientes reductores ahora también son por trimestres, en la voluntaria siempre a igualdad de años cotizados, como es voluntaria se penaliza más, en la involuntaria empezamos con 1,8,75 por trimestre y acabamos en 1,5, y aquí empezamos con un 2% y acabamos con el 1,625. ¿Qué cambios se introduce en el proyecto? Bueno, pues aquí sí que hay el mismo cambio que en la involuntaria. En lugar de trimestres aplicaremos la tabla por meses. Y luego hay un cambio subliminal. ¿Y cuál es? Que tras la penalización del coeficiente no se aplicaría sobre la base reguladora como ahora, sino que se aplicaría sobre el tope de pensión ya topada. Es decir, ahora si yo me jubilo involuntariamente y mi base reguladora son 3.000, el 21, el 16, el 14, el 12 me lo aplican sobre los 3.000, que es la base reguladora. Después, en su caso, me aplicarán el tope de pensión. A partir del cambio normativo,
el coeficiente de penalización ya no se aplicaría sobre los 3.000 de la base reguladora, se aplicaría sobre los 2.707,49, que es el importe máximo. Por tanto, aquí sí que hay evidentemente una mayor penalización, porque el porcentaje no se aplica sobre la base reguladora como en la involuntaria, sino que se aplicará sobre el importe ya topado en su caso. Y lógicamente no es lo mismo quitar un 16% de 3.200 que quitar un 16% de 2.707. Las matemáticas dicen que es la única ciencia exacta, y aunque todo es interpretable en derecho, pues las matemáticas lo es menos. Desde el 1 de enero se aplicaría la nueva tabla de coeficientes de penalización en la voluntaria. Y aquí sí que hay diferencia entre jubilarme en enero y jubilarme en diciembre. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero, en los tramos altos de anticipación, es decir, a los 63 años, el porcentaje de penalización es superior en estos momentos con cotizaciones que no superen los 38 años y 6 meses, es un 2% por trimestre, 2 años son 8 trimestres, 8 por 2 son 16. Del importe me quitarían el 16%, el 1 de enero el 21%, 5 puntos más. Por tanto, igual que sucedía con la involuntaria, aquí, a diferencia de la anterior, sí que hay mayor penalización. Por tanto, depende de la edad, lógicamente, y de los requisitos. Aquí sí que hay que hacer números para ver si puedo o no anticipar la jubilación en diciembre o esperar a enero. Diciendo que cuando la persona anticipa la jubilación 2 años, pierde respecto a la situación actual. Pero a partir de los 24 meses, que es el periodo máximo de anticipación, la cosa va disminuyendo. Y ya llegamos a un momento en el que, por ejemplo, en los 12 meses, hay que tener en cuenta que el porcentaje de penalización sería mejor el año que viene que el que tenemos ahora. Mensaje también subliminal: si usted anticipa lo máximo, que son 2 años, pierde más que ahora. Si usted anticipa, pero anticipa menos de los 2 años, el coeficiente es inferior de lo que se aplica ahora. Por tanto, esto va por barrios, esto va en función de los inputs, de los requisitos, de las características que tengan las personas en ese supuesto. Y el gran cambio, tras un periodo transitorio que se iniciaría el 1 de enero del 2024, es que, a diferencia de lo que sucede ahora, que aplicamos el coeficiente de penalización sobre la base reguladora, y si todavía está por encima del tope, pues aplicamos medio punto de penalización por el tope. A partir de finalizar el periodo transitorio, el coeficiente de penalización, si es 2 años, el 21%, ahora lo aplicaríamos sobre la base reguladora. Y si la base reguladora es alta, pues en estos momentos una persona que haya cotizado 24 años al sistema, que es el cálculo actual de la base reguladora, estaríamos por los 3.150 aproximadamente. Claro, si ahora aplicamos el coeficiente de penalización sobre 3.150, aún podemos estar en las máximas. En la máxima no podemos estar, nos quitan medio punto por trimestre. Pero claro, una cosa es quitar medio punto por trimestre sobre la máxima y otra cosa es quitar el 21% sobre el importe de la pensión máxima, que es el gran hándicap que estas pensiones, en la regulación que viene, es el que se establece. Lo que pasa es que esto no se aplica de entrada, porque claro, el guirigay que se podía crear, pues podía ser importante. Y se establece un periodo transitorio donde la aplicación de la medida va a ser progresiva. El 2022 y 2023 seguirá como ahora, medio punto sobre, como máximo, el tope. Pero a partir del 1 de enero del 2024 la cosa cambiará y se empezará a aplicar un nuevo tope de pensión, que es el que tenemos en estos momentos en la pantalla. Imaginemos que una persona en estos momentos se jubilara anticipadamente de forma voluntaria,
que ha cotizado con bases altas, con los topes de cotización, le quedan de base reguladora esos 3.150, aplicaríamos pensión máxima y sobre eso le quitaríamos medio punto. Eso sería la situación actual. Lo mismo sucederá en 2022 y en 2023, pero cuando caiga el calendario, nos comamos el turrón en el 2023 e iniciemos el 2024, ya no nos quitarán medio punto por trimestre de anticipación. Si anticipo en estos momentos 2 años son 8 trimestres. 8 trimestres por 0,5 es un 4. El 1 de enero del 2024, el 5,70. El 1 de enero del 2025, el 7,40. Y cuando llegamos al final del periodo, que es el 2033, aplicarán ya el 21%, no sobre la base reguladora, sino el importe de la pensión máxima. Por tanto, evidentemente, aquí sí que hay una mayor penalización en las bases altas. El que no llega a la base alta le da igual, porque la tabla va a ser peor en los tramos altos de anticipación de 1 a 2 años, pero es mejor de 1 año para abajo. Pero claro, el que tiene ya cotizado durante su vida laboral por bases altas y puede tener en un nivel contributivo como es el español una situación de mejor pensión, pues va a tener ese tope añadido que penaliza el importe final a percibir en la pensión. Por tanto, hay que tener en cuenta esas circunstancias que haría, en el ejemplo que tenemos en la pantalla, en una base reguladora actual de 3.050, la persona tendría una pensión topada y se le quitaría únicamente el medio punto por anticipación. Si manteniendo las cifras constantes pasaríamos de una pensión actual máxima de 2.553, que sería el importe actual, manteniendo los mismos importes, que lógicamente no serán los mismos, a 2.138. Es decir, habría una diferencia en términos relativos de más de 400 euros de diferencia entre lo que sería ahora y lo que sería en el final del periodo transitorio, cuando se aplicara el 21% sobre no la base reguladora, sino el importe topado de prestación. Como esta es una medida que puede impactar negativamente en los intereses de las pensiones de las personas beneficiarias, hay que tener en cuenta que la norma establece unas puertas de salida para no aplicar esa norma. Y la persona que se jubila voluntariamente, acreditando la carencia de los 35 años, pero en los 3 meses anteriores a la jubilación ha estado percibiendo el subsidio asistencial de desempleo durante 3 meses, no la prestación contributiva, el subsidio asistencial, que habitualmente será el de mayor de 52 años. En esos casos, en lugar de aplicar la tabla de la jubilación voluntaria, se aplicaría la tabla de la jubilación involuntaria, que a igualdad de años cotizados es mucho menos negativa en la anticipación que la que es la voluntaria. Vuelvo a insistir, subsidio asistencial, no prestación contributiva. Por tanto, aquí ya cabrán los graduados sociales, que tendréis que calcular pues cómo va el cálculo de una forma o de otra, porque lógicamente a la vejez no hay diferencias, pero a lo mejor de imputar de una forma u otra sí que lo hay. La norma también establece el proyecto de norma, no es norma, el proyecto de ley, establece una compensación en aquellas pensiones anticipadas que se han producido en el periodo de 1 de enero del 2020, en medidas, jubilaciones, me estoy liando, anteriores a 1 de enero del 2022, se va a mantener una norma transitoria. Y esa norma transitoria es que se va a blindar a las personas, no aplicarles la tabla de la jubilación involuntaria que se va a aprobar, sino seguir manteniendo la tabla de la jubilación voluntaria que tenemos en estos momentos. Es decir, el supuesto será personas que accedan a la jubilación voluntaria y en lugar de aplicarle la tabla que entrará en vigor el 1 de enero, se le aplicará la tabla actualmente vigente, siempre que le salga mejor que la que va a entrar en vigor.
¿En qué supuestos? Y aquí hay todavía tiempo para hacer ingeniería jurídica en las empresas. Se mantiene un blindaje respecto a las tablas actuales para cualquier persona que tenga una extinción de la relación laboral antes del 1 de enero del 2022 y no vuelva a causar alta en el sistema, en ningún régimen del sistema, por tiempo superior a 12 meses. Aquí poco recorrido hay, pero en el segundo supuesto sí que hay mayor recorrido, porque en cualquier empresa que en virtud de pacto colectivo, convenio colectivo o situación similar se establezcan acuerdos a nivel de empresa y se materialicen jubilaciones voluntarias, aunque sean con posterioridad a 1 de enero del 2022, se seguirá manteniendo la tabla actualmente vigente de jubilación voluntaria y no se aplicaría la tabla futura, siempre que le saliera mejor al beneficiario o beneficiaria la tabla actual respecto a la tabla futura. Es una norma que nos recuerda muy mucho, si ustedes lo recuerdan, cuando cambia en la Ley 27/2011 el cálculo de las pensiones, se establece una disposición transitoria cuarta en la Ley General de Seguridad Social que sigue vigente y que el proyecto de ley mantiene in eternum, no acaba ese periodo. Aquella disposición transitoria permitía seguir manteniendo la jubilación por normativa anterior, edad 65 años, cálculo de la pensión 15 años, porcentaje al 100% 35 años, y no aplicar lo nuevo que entraba en vigor el 1 de enero. Y esto, entre otros supuestos, se hizo a aquellas empresas que antes del 1 de abril del 2013 pudieron justificar pactos, convenios o negociaciones similares que se hubieran acordado con las personas trabajadoras. Pues algo similar sucede a esto. De aquí a final de año, aquellas empresas que pudieran establecer estos mecanismos que prevé la norma están estableciendo un blindaje jurídico a las jubilaciones voluntarias de sus personas trabajadoras, siempre que la aplicación de la tabla que entraría en vigor el 1 de enero le resulte peor que la que está vigente en estos momentos. Por tanto, es una norma que hay que tener en cuenta en esas situaciones. Hay cambios también en el complemento de demora. El complemento de demora actual consiste en un incremento por cada año que la persona retrasa la edad legal de jubilación del 2 al 4%, dependiendo de la carencia que acredita en el momento del hecho causante de la jubilación. Pues bien, a partir del 1 de enero habrán 3 fórmulas para tener mejora en la pensión. La fórmula número 1 sería incrementar mensualmente el importe por cada año de retraso en un 4%. No será como hasta ahora, que para tener un 4% hace falta haber cotizado más de 37 años. En todos los casos, cada retraso de 12 meses genera un 4%. En segundo lugar, en lugar de percibir un porcentaje mensual que mejora el importe, y recordemos que con este porcentaje adicional nos permite otra cosa importante, ya romper el tope de pensión. Porque las personas que perciben el complemento por demora, su tope de pensión no es el ordinario de 2.707,49, sino que es el tope establecido en la Ley General de Seguridad Social, es decir, en estos momentos, el importe de la base máxima de cotización multiplicado por 12 y dividido por 14. En estos momentos, ese tope de pensión para el que aguanta el tiempo suficiente y su base reguladora es alta, permite llegar a los 3.488,65 euros. Lo que quiere decir ya que si este caramelo es o no suficientemente dulce para que las personas puedan postergar su edad de jubilación. Por tanto, el cambio es a mejor. El 4% es en todos los casos, independientemente de lo cotizado. Alternativamente, o la anterior, las personas podrán optar que en lugar de percibir mensualmente un incremento porcentual de la misma, tener un pago único. La formulita es bastante compleja, pero los importes económicos que por cada año que retrasemos la edad de jubilación se aplicaría a partir del 1 de enero, depende del importe de la pensión. Para que hagamos una idea,
En pensiones bajas, el pago único por cada año de retraso sería de 4.786 euros y en pensiones máximas el pago único por cada año sería 10.963. Lo que quiere decir que si la persona retrasa 3 años la edad de jubilación y tiene una pensión de más de 37.000 euros, pues le abonarán 10.963 por 3, 30.000 euros. El beneficiario contento y Hacienda todavía más, Por tanto, hay que tener en cuenta esa situación. Esto implicará esa posibilidad. Y hay un tercer supuesto que todavía no se ha desarrollado. Parte del porcentaje en el importe mensual y parte en pago único. Si me tienen que incrementar un 8%, pues podré decir un 4% para el importe mensual y un pago único de lo restante. Por tanto, habrá también mejor situación. Y lo que yo antes les quería comentar, y me había saltado en el time de las transparencias. Hay un complemento de mejora previsto para todas las personas que se han jubilado anticipadamente en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2021, porque el 1 de enero entraría en vigor la nueva normativa. ¿Cuál es la idea? Que si los coeficientes de anticipación que se aplicarán a partir del 1 de enero les resultan más ventajosos que los que se aplicó en el momento que se jubiló, en el 2002, en el 2003, en el 2005, en el 2008 o en el 2020, se le recalculará la pensión y se le dará un complemento de compensación. 2 serán los requisitos: haber cotizado más de 44 años y 6 meses o tener una pensión no superior a 900 euros y haber cotizado como mínimo 40 años al sistema. Por tanto, hay esa posibilidad de hacer ese recálculo, lógicamente siempre que salga mejor, y compensar lo que ahora de beneficio pueda haber respecto a la fórmula de cálculo que ha habido en años anteriores. Para ir acabando ya, porque creo que el tiempo es el que hay, un cambio también importante en la jubilación activa. En la jubilación activa el mecanismo sigue siendo el mismo. La persona que accede a la misma pues puede tener esa compatibilidad con la pensión, con cargo general al 50% del importe de la misma, salvo que sea cuenta propia con un trabajador asalariado, donde se reconoce la jubilación activa plena al 100%. ¿Cuál es el cambio que se introduce? El cambio básico es que evidentemente se quiere desincentivar. ¿Y cómo se quiere desincentivar? Pues se introduce un cambio de matiz importante. En estos momentos, yo cumplo hoy la edad legal de jubilación y mañana soy jubilado activo. Y puedo seguir trabajando, haciendo lo mismo que hacía, si soy cuenta ajena con el 50% de la pensión y si soy cuenta propia con el 50% con el 100%, dependiendo que tenga o no un trabajador asalariado. A partir del 1 de enero, para ser jubilado activo, habrá que acceder a la jubilación como mínimo un año después de la edad legal ordinaria. Por tanto, se retrasa un año el poder, es decir, estamos introduciendo un año de retraso para poder ser jubilado activo. Si yo me puedo jubilar el año que viene a los 65 porque tengo la carencia, me podré jubilar, pero ya no podré ser jubilado activo. Tengo que retrasar un año la edad legal de jubilación para poder acceder a la jubilación activa. Por tanto, el requisito actual de tener la edad legal se modifica por haber retrasado un año la edad legal. El otro requisito se sigue manteniendo, 100% del importe de la base reguladora, lo que en estos momentos son 36 años y a partir del próximo año serán 36 años y medio y finalmente 37. El otro cambio que se introduce es que si quiero ser jubilado activo no puedo percibir el complemento de demora, es incompatible. Son incompatibles porque la norma lo establece. Por tanto, si usted quiere ser jubilado activo, ese caramelo del complemento de demora, podría decir, retraso un año la jubilación, me van a dar el 4% o 10.000 euros y luego ser jubilado activo. Pues no, pues una cosa u otra. Tengo el corazón partido, contigo o sin ti, hay que
saber elegir. Desde el punto de vista del jubilado activo laboral, con contrato laboral, que son los menos casos, porque la inmensa mayoría de jubilados activos son cuenta propia, se eliminan los requisitos para las empresas. Es decir, ahora, para que una empresa contrate laboralmente a un jubilado activo, hace falta que no haya hecho despidos improcedentes en los 6 meses anteriores y además tiene que mantener el empleo en el promedio de los 90 días anteriores a la fecha de la jubilación activa. Pues esos requisitos desaparecen y, por tanto, desde el punto de vista laboral hay menos condicionantes a las empresas para que tengan esa situación en los términos que estamos comentando. El tema de la jubilación activa, una vez resuelto ya por el Tribunal Supremo, tras 6 o 7 sentencias producidas en los últimos meses, es que recordar que los autónomos societarios no pueden acceder al 100%, aunque la sociedad sea unipersonal y tengan personas trabajadoras. Por tanto, el tema ya está bendecido, bien o para mal, por el Tribunal Supremo, y todas las sentencias que en su aplicación en algún caso habían reconocido, pues a partir de este momento tienen esa situación. Y por último, con esto acabo, pues en el trámite parlamentario se les ha colado a la patronal esa cotización adicional del 0,6% para financiar el fondo de reserva y, por tanto, a partir del año en que está establecido, posiblemente el 2024, esa cotización adicional será una cotización finalista para nutrir el fondo de reservas. Aquí los cálculos son dispares. El señor Escrivá, ministro, calculó alrededor de 42.000 euros, 42.000 millones de euros. La patronal dice que la mitad. Por tanto, pues ya veremos si son unos o sin otros. En todo caso, hay que ser realistas. Con 40.000 euros de fondo de reserva no se resuelve el problema de futuro de las pensiones. Hay que ser realistas. Vuelvo a insistir, lo de la calle del después lleva a la plaza de nunca jamás. Muchísimas gracias y a su disposición si hay alguna consulta o algún comentario a realizar. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. ¿Hay alguna? Hola, buenas tardes, Antonio. Felicitarte por la ilustración que nos has hecho o el susto que nos has metido. No sé cómo tomarlo. Era una cuestión que no he entendido exactamente. En el tema de jubilación activa has comentado que no es compatible el acceso a, digamos, el complemento de demora con la jubilación activa. ¿Esa incompatibilidad es permanente o durante el año de demora que se solicita? Permanente. Permanente. Es decir, se quiere desincentivar, por tanto se retrasa un año. Es decir, esto de cumplo la edad, me jubilo y sigo haciendo lo mismo, que es lo que se está haciendo muy habitualmente en estos momentos, ya no será así. Cumplo la edad, pero tengo que retrasar la jubilación un año para ser jubilado activo. Y si soy jubilado activo, tengo que optar por no percibir el complemento de demora, o una cosa o la otra. Porque ten en cuenta además que actualmente ya la jubilación activa no modifica el complemento de demora. Este tiempo es de compatibilidad, pero no incrementa. Sí, bueno, buenas tardes. Reitero la felicitación del compañero. Yo me pregunto una pregunta concurrente que te habrán hecho en muchos foros, y es en cuanto a esta presunta prueba diabólica de la compatibilidad de la jubilación activa con el percibo del 100% cuando se contrata a los cónyuges. Se dice que tiene que tener tinte o presunción de laboralidad. Es cierto que en la práctica a veces que se hace, pero ya el hecho de mantener esa vinculación civil y al mismo tiempo laboral no te permite el percibo. No sé si alguna resolución hay por ahí que permita esa compatibilidad, esa circunstancia. Por el contrario, seguimos en la misma situación, a pesar de que la norma describe que efectivamente la contratación podrá llevarse a cabo con el cónyuge. Bien,
En esa materia no ha habido cambios. Hay que tener en cuenta que el legislador no fue demasiado afortunado cuando hace algunos años, recordemos, con la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, estableció un contrato bonificado que podía implicar una bonificación durante 12 meses que, entre otros, afectaba al cónyuge y a los hijos. A partir de ahí, cabía la posible interpretación que se estaba dando café para todos y que, por tanto, se podía contratar laboralmente al cónyuge y a los hijos, aunque convivieran en el mismo domicilio. Pero esto realmente, en términos jurídicos, no es así, porque el legislador no modificó el 1.3 del Estatuto. Y, por tanto, la presunción de no laboralidad que hay cuando hay convivencia, pues, y en el matrimonio se presume la convivencia según el Código Civil, pues establece que en principio la presunción es de no laboralidad. Pero el que hay una presunción ius tanto no quiere decir que no se pueda romper esa presunción. Por tanto, cara a la jubilación activa del autónomo con el 100%, si el contrato laboral con el cónyuge ha roto esa presunción de no laboralidad y el cónyuge, pese a la convivencia, pues tiene una jornada exactamente igual que otro, realiza la actividad como cualquier otro trabajador y mantiene los preceptos de ajenidad del artículo 1 del Estatuto, puede justificar el 100%, en mi opinión. Por lo tanto, no cara a la jubilación activa, sino en un adecuado encuadramiento en el régimen general si se rompe esa presunción de no laboralidad. Cara a la jubilación activa y cara a cualquier tipo de encuadramiento. La duda, pues la duda es efectuar esa prueba, romper esa presunción de no laboralidad, porque pues los criterios subjetivos muchas veces se amplifican sobre los objetivos y, por tanto, lo que para un funcionario actuante puede haber prueba, para otro funcionario actuante puede no haber prueba, pero eso en derecho sabemos que sucede siempre que estemos ante un concepto jurídico indeterminado, como es esa ruptura de la presunción de no laboralidad. ¿Alguna otra? Yo tengo una duda con respecto a la actual normativa para aquellas personas que están cobrando los subsidios de los 52 o 55 años y resulta que también tiene el servicio militar hecho y cumpliría el requisito con la suma de ese año, cumpliría el requisito correspondiente a los años cotizados que pide para jubilación anticipada, pero a mí la duda me surge cuál es la norma que tengo que aplicar, porque hay un señor que ha trabajado durante un mes solamente desde que estuvo cobrando el subsidio. Hay gente que dice que el criterio que cuenta puede jubilarse a los 65 años porque le cuenta la normativa anterior, y otros que me dicen que no, porque por haber trabajado ese mes y algo que trabajó. Pero usted me está diciendo la aplicación de la disposición transitoria cuarta. Ahí está, vale, correcto. Que yo me estaba situando. No, perdón. Bien, el mantener la regulación anterior a la Ley 27 de 2011, pues está en esa disposición transitoria cuarta. La norma exige haber causado baja en el régimen general o cualquier otro régimen de cuenta ajena antes del 1 de enero del 2013 y no haber vuelto a causar alta en el sistema. En principio, cualquier situación asimilada al alta, aunque sea con cotización, no lo desvirtúa. Por tanto, el convenio especial, la prestación por desempleo, no influye. ¿Qué es lo que sucede cuando puede haber algún tiempo de alta no relevante? Pues volvemos a lo de siempre. No hay en la norma, así como ahora sí que se establece 12 meses para aplicar esa disposición transitoria en la nueva ley, y por tanto el que no llega a 12 meses, aunque trabaje después del 2022, no va a tener que sufrir las consecuencias de la nueva tabla y se mantiene en la anterior. En la disposición transitoria cuarta no se establece ningún periodo, dice no causar alta con posterioridad. A partir de ahí han habido interpretaciones para todos los gustos.
hay que tener en cuenta que yo recuerdo una interpretación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que establecía que siempre que se mantuviera vivo el desempleo, lo que pasa es que claro, del 2013 hasta aquí mucho ha llovido y muchas pocas situaciones tienen que haber, que mientras se mantuviera vivo el desempleo generado con anterioridad, aunque hubiera habido trabajo, esa situación de mantener el desempleo implicaba mantener la disposición transitoria. Hay que tener en cuenta que, recordemos, que la prestación por desempleo se extingue si hay un trabajo superior a 12 meses, otra cosa es el derecho de opción. Por tanto, hasta los 12 meses, si se mantenía el desempleo, seguíamos estando en disposición transitoria cuarta, con normativa anterior, si habíamos trabajado más de 12 meses, se había extinguido la prestación de desempleo anterior y estábamos en la nueva norma. Eso puede servir de referencia, pero eso es un criterio, y es un criterio, yo recuerdo, del año 2014, por ahí, 2014-2015. Yo no sé si en estos momentos la entidad gestora sigue aplicando ese mismo criterio. A partir de ahí, si no aplica ese criterio, pues todo depende de la relevancia que se le quiera dar a ese trabajo. Evidentemente, penalizar a una persona por un mes de contrato, cuando además el desempleado tiene la obligación, según cómo, de asumir ese contrato, no tiene mucho sentido. Pero no le puedo garantizar que sea 1, 2 o 3 meses. Sí que conozco ese criterio en relación al mantenimiento de la prestación por desempleo por un trabajo inferior a los 12 meses. Muchas gracias. ¿Alguna más? Por allí. Buenas tardes, Antonio. Una preguntita. Has hablado de la reforma y creo que al inicio has dicho que aunque del gobierno no se dice nada, pero desde Europa le están diciendo que el cálculo de la base reguladora, en vez de 25 años, tiene que ser de toda la vida laboral del trabajador. Pero en esa reforma no se dice nada. ¿Tú crees que la van a modificar o no? Ahí donde... Hombre, pues el ministro Escrivá me llama día sí, día no, pero hoy no me llama. Es broma. Yo creo que sí, pero esta es mi opinión personal y no tengo ningún dato técnico para avalarlo. Digo que sí porque el propio ministerio, aunque sea en letra pequeñita y en un cuadrícula de un Excel, dijo que sí, y porque hemos asistido a lo que es el impacto de reforma menos impactante negativamente y que menos problema planteaba para los sindicatos, y lo que está por venir pues posiblemente sea algo menos interesante desde el punto de vista social. Mi opinión sí, a ver, esto de decirlo con claridad es políticamente incorrecto, pero como yo no soy político, pues les tengo que decir, y se lo he dicho, pero con claridad, con ese 0,6 y con esos 42.000 euros, 42.000 millones de euros que se pueden sacar, no hay para mantener el sistema de pensiones como lo conocemos actualmente. Y por tanto, como no lo hay, o se tiene que hacer dos cosas: o se incrementa mucho más la cotización, cosa que penalizaría evidentemente el empleo. Cuando en una casa las cosas van mal, o haces dos cosas: o inyectas dinero o reduces gastos, o las dos cosas. Pues en la casa común de la seguridad social tiene que ser lo mismo: o incrementas los ingresos o reduces los gastos. Se incrementan ahora un poquito los ingresos con ese 0,6, pero nos da para garantizar las pensiones tal como las conocemos actualmente. En datos económicos no. Por tanto, pues puede ser, no quiere decir que si ustedes me invitan algún año que viene y no hay cambios, me tiren ustedes a los leones, pero es muy probable que vayamos a mayor tiempo de cálculo de la base reguladora. Toda la vida laboral yo tampoco creo que sea técnicamente factible, porque al que ha cotizado 30 dividirán por 30 y el que ha cotizado por 40 saldría penalizado con 40, o todos, café para todos, 30, 35, pero para todo el mundo, no toda la vida laboral, porque los que empezamos a trabajar a los 14 años, pues cuando uno se jubila ha podido cotizar muchos más años que otros, y por tanto no es lógico. Y después, en mi opinión, cuando veas las barras del vecino poner a remojar, pues pon las tuyas a cortar. Y en todos los países de la Unión Europea se está retrasando la edad de jubilación más allá de los 67. Por tanto, posiblemente estas medidas... Pero ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos dicen,
aquella técnica del fútbol inglés, pata para adelante y ya si hay alguien que cabecee, pues hay, y si no, hemos sacado la pelota de nuestra área. La legislatura dura 4 años y el que venga después, Dios dirá. Muy bien. Pues bueno, damos por finalizada. Don Antonio, en agradecimiento por la colaboración prestada y como recuerdo de Huelva y de esta jornada, la entrega de este recuerdo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. En nombre del colegio agradecido. Os recuerdo que después seguimos con la jornada a partir de las 5 de la tarde. ¿Vale?